Ok. No, Hola amigos de CNT, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a platicar con Pavel Cantú, que presenta en Macabro una película muy especial que se llama Mírame. Pavel, gracias por esta entrevista. mucho gusto. Gracias por invitarme. Oye, Pavel, vivimos en un país donde pareciera que el cine de terror no funciona, siempre caemos en los mismos errores, y de pronto empieza a llegar una camada de directores que nos está diciendo que por fin se puede hacer cine de terror en México, que se puede hacer cine de género Ujú. y que no se tiene que reinventar el hilo negro, sino simplemente seguir las leyes del mismo y aprovecharlas en beneficio de una buena historia. Eh, a mí, francamente, me sorprendió mucho. Mírame, me gustó mucho y me Gracias. gustaría empezar con esto, con una pregunta de a veces fundamental. ¿Por qué Xochimilco? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando nosotros, te voy a dar un poquito de historia. Cuando nosotros empezamos a escribir, empecé el concepto de Mírame. Originalmente no era en Xochimilco donde lo queríamos hacer. Eso vino después. Escribir un guión es un proceso y es un proceso bastante largo. Tuve la fortuna de colaborar. Conceptualmente hice un par de historias. Originalmente yo lo quería hacer en el centro de la ciudad, un poquito basada, porque la verdad la historia es un poco basada en un barrio donde yo crecí, más en el centro, donde empecé a ver que había, pues obviamente, un interés por lo sobrenatural. México es obviamente un país muy supersticioso, y entonces yo quería como hacer la historia un poquito más urbana, originalmente. Quería que Lalo viviera en un edificio y que todo, ¿me entiendes? En un setting mucho más urbano. Empecé a hacer varios pases, empecé a colaborar con grandes amigos, escritores como Luisa Iglesias, Ernesto Murguía, que es más escritor de novela, y eventualmente con Verónica Ángeles, donde empezamos un poquito a explorar otras posibilidades, ¿no? Y llegué a un entendimiento y como que se me truncó un poquito el proceso porque yo visualmente quería que tuviera un tono, un mood eh, más clásico, como del cine de fantasmas más clásico, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, buscar un sitio más mágico para eso, porque visualizaba la Ciudad de México, las calles y todo eso, y veía que podía ser otra ciudad, ¿no? Podía ser otro sitio, ¿no? No había algo particular, no había un sello visual ahí que me ayudara. Entonces se me ocurrió irme más al sur, o sea, un sitio más mágico. Cuando era pequeño, teníamos una amiga que vivía muy cerca de Xochimilco, cerca del pueblo de Xochimilco. Y entonces dije, pues es que claro, hay algo muy mágico ahí, ¿no? Que podríamos realmente explotarlo y traerlo como el Canva, ¿no? Para la película, para la parte visual. Y de ahí surge Xochimilco. Me llama mucho la atención eh, el trabajo que hace esta chica que interpreta a Rana, Ujú, porque pareciera que ha vivido toda su vida en Xochimilco, pareciera que sabe manejar la chalupa de la mejor manera posible. ujú, ¿Cómo fue para ti este proceso de llevarla a ella, ujú, principalmente, ahorita hablando de ella solamente, a hacer esto? Porque se ve completamente natural ujú. y bueno, no es tan sencillo, digo, sabemos que vamos, yo ni siquiera podría subirme y jalarla como ella jala el remo ahí, ¿no? Sí, eh, eh, Lalo necesitaba, el personaje principal necesitaba tener a alguien como un punto de referencia, como un personaje como punto de referencia local, que se volviera su compinche, su cuate, ¿no? Su brody, vamos a decirlo.
y siempre pensé para el papel de Regina Rana, es el nombre del personaje, es como su apodo, Ujú. una chava muy entre ponqueta, entre emo, ¿no? Una chava más dark, ¿no? En contra del sistema, ¿no? Muy aparte echada para adelante, muy en lo suyo, y también una chava que estaba en una condición parecida a la de él, ¿no? Que no tenía a sus padres y que tenía que vivir con una tía, y aparte la tía obviamente es una vidente, una bruja, ¿no? Y entonces necesitaba alguien muy real, y fue un proceso bastante complejo buscarla. Fue, fue un gran acierto, trabajé con Anilú Pardo por varios meses, estuvimos en búsqueda de esta chava, y me venían buenos prospectos, pero encontrar el casting adecuado no solamente es el look, ¿no? La parte de física de la persona. Obviamente, ella tenía que tener algo de su forma de mirar, de su forma de expresarse, de reírse, que demostrara su personalidad. Era muy importante para mí la personalidad de ella. Y me vino Regina y dije, esta chava trae algo. Originalmente, al principio me lo pensé porque estaba debatiéndome también con otra chava, pero, pero la segunda vez que la trajimos a los callbacks, eh, lo que demostró es que tenía una soltura muy natural, muy ella, era muy ella. Y eso para mí fue fundamental para decidir que era el personaje real, ¿no? Que necesitaba estar ahí. Porque acuérdate que es el punto de referencia de Lalo, es la chava que tiene que tenerlo claro ahí para que él pueda acercarse, y es con la que se encomienda para tratar de descubrir el misterio, qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando a él en este sitio, ¿no? Entonces tenía que tener esa chava fuerte, ¿no? Y clara, ¿no? En su forma de pensar y de hablar. Entonces, pues sí, fue un gran acierto, Regina. Oye, alguna cosa que me llama mucho la atención de la película es, bueno, tanto Alejandro como Regina, como los otros chicos que salen, parecen adolescentes, hablan como adolescentes, Ujú. se comportan como tales. No estamos viendo el típico cliché que estamos acostumbrados ya a ver en series, en telenovelas, en películas, Mm. donde pareciera que es la visión idealizada del adulto, del adolescente. Sí, sí. ¿Cómo fue llegar a ello? Hay una parte que particularmente me encanta, porque me hizo recordar principalmente a mí mi secundaria, que es cuando él contesta una pregunta de clase Mm. y se voltea a la chica y le hace la seña con el dedo, ¿no? Y dije, claro, eso es tan de adolescentes, y luego a veces como adultos tendemos a olvidar eso, ¿no? Sí. Y iniciamos esto. ¿Cómo fue esta creación de diálogos, de interacción entre ellos? ¿Cómo llegaste a este punto? Bueno, hay una cuestión generacional que es una realidad, o sea, que es un poco aterradora para todos los que escribimos diálogo para personajes que, que creemos entender. O sea, es como una tablita floja, ¿eh? O sea, porque claro, fuimos chavos, fuimos a las secundarias y a las prepas y nos acordábamos de cómo hablábamos y todo eso, pero somos otra generación. O sea, los chavos ahora no tienen nada que ver con nosotros, nada. O Ujú. sea, son otro desmadre completamente. O sea, yo cuando era chavo, las chavas nunca decían mal palabrotas, nunca. O sea, había como estos tabús, ¿no? Casi de cómo se comportaba una chavita, y los chavos cómo se comportaban cuando estaban al lado de una chava. Que todos esos, todas esas reglas, todos esos protocolos se fueron por la ventana, olvídate. Entonces, eso es una realidad. Que yo traté también de adaptarme y traté de tener el tono. Yo tengo dos hijos y un poquito de la edad, un poquito más mayores que los que están proyectados en la película, pero que los vi crecer y vi cómo se comportaban, y entonces yo agarré un poquito eso como referencia, pero traté, por otro lado, también
trataba de evitar que cayera en el típico estereotipo de lo que ves muchos en las series, en las películas con chavitos, que es como que, ¿no? Es el típico bully, ¿no? El típico chavito sobrado, el típico mamón, o sea, traté de no caer en eso y que se sintiera un poco más real la película, ¿no? Que fueran auténticos, pero sin caer en esa parte eh, eh, estereotipada, ¿no? Y aparte porque para mí Lalo, que es un chavo que viene de provincia, ¿no? Él viene a la ciudad y pues se tiene que adaptar a estos personajes, ¿no? Son más fuertes que que él, perdón, a nivel carácter, ¿no? Si notas, Lalo es un chavo, y no quiero caer en estereotipos, obviamente, de los chavitos de provincia, pero es un chavo que obviamente viene de un sitio más pequeño, donde tal vez hay otros códigos, ¿no? Entonces quería marcar los códigos de comportamiento de él contra lo que se enfrenta. Y por eso para mí Rana era un personaje muy bien dibujado, porque ella tenía que ser una chava desbandada, o sea, desfachada, un poco descarada, o sea, todo lo que va con des, ¿no? O sea, ella tenía que representar eso. Eh, una abuela distante, obviamente muy fría, muy estoica, ¿no? Con él. Luego los otros chavos sí, también sí, un poquito como agresivos contra él, pero no, pero tampoco era en caer en el típico, ¿no? Que, 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 que ves tanto reflejado, ¿no? En las películas. O sea, entonces tenía que marcar una diferencia que también lo obligara a él a aislarse, ¿no? Ese era. Oye, eh, vi la película, a las pocas horas volví a verla, porque hay unas cosas, algunas películas me llaman a volverlas a ver muy rápido, porque creo que una segunda vista a veces de unas películas te dan mucho más detalles que una primera. Viendo la película ya en una segunda ocasión, me sorprende que a los 5 minutos ya nos dijiste todo lo de la película, pero tenemos que ver toda la película para entender esos 5 minutos del inicio. Ujú, ¿Qué tan arriesgado es para ti como guionista ujú, saber que estás planteando esto y que estás jugando también con que el espectador muchas veces al inicio siempre anda distraído y ujú. no le da por fijarse en los detalles? Sí, a ver, la lógica, yo creo, del cine fantástico es algo que se tiene que marcar al entendimiento de cada persona que lo ve. Hay varias lecturas, yo creo que en todas las películas, en todas las historias. O sea, hay gente que se les queda eh, eh, la relación con hay otra gente que se le queda el trauma que uno vivió, hay otra gente que se le queda la parte la romántica. En Resplandor, para mí una de lo que más me marcó es la relación de Jack Nicholson con el niño, ¿no? Ujú. Y cómo a final de cuentas era un personaje destructivo y eso curiosamente lo sientes desde el principio, desde que lo entrevistan en el hotel, ¿no? Y lo ves en él, cómo sonríe. Dices, aguas, este cuate trae algo, ¿no? O sea, no es normal. Eh, en Mírame, quería jugar con el hecho de que tú lo tienes como propuesta, lo que es el final, Ujú. al principio, y que tú tal vez, o sea, tiene que haber una curiosidad por el lado del espectador para saber, ok, por qué pasaron las cosas, por un lado, ¿no? Ujú. Pero tampoco quise caer en el cliché de que decirte, como tantas secuencias donde ya está el tipo colgado del puente y se va a caer y de pronto va 20 horas después, no, antes, perdón, ¿no? O sea, Ujú. no quería tampoco hacer eso, ¿no? Entonces, hay un planteamiento que te deja con la curiosidad, con el interés para averiguar durante la película el por qué, por un lado. Y si es por ahí, ¿no? Es ese misterio. Tú has tenido una segunda lectura, obviamente captas también, ¿no? Porque la viste dos veces, Ujú. captas ciertas cosas, ¿no? Eh, eh, las películas se tienen que siempre revisar. Las películas, yo consumo mucho cine de todo género
Y hay películas que las ves dos veces, las que más te gustan, y siempre descubres algo nuevo, ¿no? Oye, eh, algo que me llama mucho la atención de la película es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no hay grandes efectos especiales, Mm, no hay scary jumps baratos todo el tiempo, y ujú. en cambio de eso tenemos elementos fantásticos, sobrenaturales, que permean la atmósfera, que permean toda tu historia. Eh, ¿Cómo fue que pudiste encontrar este tono preciso para llevar la historia de esta manera, sabiendo que la gente a veces espera algo diferente, espera algo más hollywoodense del asunto, Sí. cuando tú muestras y llevas afortunadamente a buen término la historia usando elementos tan cotidianos? Y digo, por ejemplo, yo sé que todos que vamos a ver la película y la gente que la va a ver, una cosa que nunca va a dejar olvidada y va a poder olvidar es el reloj que va hacia atrás, ¿no? Ujú. Estas manecillas, esos detallitos que son muy impactantes. ¿Cómo fue para ti tener toda esta cuestión de mantenerlo en un presupuesto bajo, Ujú. pero a ver ser tan efectivo con la atmósfera? Am, de- la película siempre fue intencionada y pensada como una película más de horror psicológico de entrada. Ujú. Nunca quise, digo, también porque soy consciente del presupuesto y de lo que íbamos a tener para producir la película. Entonces, yo de entrada, desde que empecé a escribir la película, la quería hacer de un tono más realista para que pudiera ser costeable, por un lado. Pero quería el género, quería respetar la parte fantástica. Y a mí lo que me pasa, honestamente, es porque por tantos años de consumo de películas, de todo, o sea, he visto todo desde Cronenberg, todas las películas basadas en la literatura de Stephen King, de Lovecraft, ciencia ficción, películas muy grandes con efectos especiales. Y y no sé si eso pasa en el resto de la gente que le gusta el género, pero a mí lo que me ha pasado es que cuando yo era chavo, cuando era pequeño, empecé a ver películas de monstruos y vi mucho película de gore, porque todas las vemos, ¿no? Todas de Cronenberg, todas las de Carpenter, Roger Corman, todo eso. Cuando consumes todo eso, te impacta hasta cierto nivel, de una forma muy superficial a esa edad. Y cuando empiezas a ver más cine más interesante con el tiempo, te das cuenta que lo que realmente se te queda son los detalles y la naturalidad de lo que estás viendo. O sea, es difícil. Ahora, si o tienes todos los recursos o tienes 300 millones de dólares y haces un Avatar o no sé, una película, una mega película de Marvel con todos los efectos especiales, para poderte darte el lujo de explotar visualmente eso y entretener al chavito, o te haces una película intimista, pequeña, que le deje algo más al público. Yo opté obviamente por eso, te digo, por razones económicas por un lado, y porque también últimamente, bueno, ya tengo muchos años donde yo aprecio más ese tipo de cine. Lo siento más propio. Yo creo que está pasando con los chavos, y lo veo con mis hijos, y lo veo con mucha banda, que estas películas, grandes películas que están saliendo, tienen muchos recursos, muy trabajadas, muy impecables en la producción, en la manufactura, y son extremadamente olvidables. No tiene nada de Extremadamente malo. olvidables. Tú sales del cine y ya no sabes ni de qué va. Entonces, o sea, a mí ya ese tipo de cine ya no me llama la atención, obviamente. Y yo creo que se ha explotado tanto ese cine de efectos especiales ¿cómo se llama? Scare jumps, como dices, de cada 5 minutos, que ya es tan predecible que no hay nada más que te pueda quedar. Entonces, yo traté de irme a una película más íntima, más personal, con un tono fantástico, que exponga un tema obviamente de una injusticia, por un lado, y obviamente cómo eso se lleva a un marco fantástico,
sobrenatural que expone a un chavo y cómo él lo resuelve, ¿no? Entonces, eso fue un poquito la decisión que tuve yo ya personal de lo que es. Ahora, va a haber chavos que la van a ver y van a decir, pues no, no es lo mío, no me toca, me da hueva, no sé. O sea, ya está fuera de control de todo creador, de todo director. No pensamos, la mayoría no pensamos honestamente, en el espectador o con lo que va a pensar el espectador, porque no está en tu control. O sea, yo tengo películas que me encantan, o sea, y me encantan, o sea, y se la presenta a un amigo y dices, no tienes que ver, esto es una joya, es una obra maestra, y no le gusta. Y viceversa, me recomiendan súper películas, me dicen, no, esta es la película, y no me mueven. Entonces dice, ok, tengo que hacer algo que obviamente me toque a mí, que me guste, que exponga lo que yo sé hacer de la mejor manera, ¿no? Tuve mucha, mucha suerte de trabajar, también de incorporar en el equipo a alguien del calibre de Sergei Saldívar Tanaka, gran fotógrafo, un súper apoyo, gran brazo de producción desde la parte creativa, desde la evolución, desde la preparación de la película, para darle el tono, la ambientación que quería para esta obra, ¿no? Y nada más para finalizar, escenas en Macabro, ¿cuál es el camino que sigue la película? Pero, repite la pregunta, perdón. ¿Cuál es el camino que va a seguir Mírame? ¿Hacia dónde va? Bueno, mírame, ya es un producto, ya es algo hecho, o sea, ya salió el chavo, ¿me entiendes? El bebé de la mamá, o sea, ya está caminando, dan sus pasos, yo quiero que la película le vaya bien, obviamente, que tenga una apreciación, a final de cuentas lo que uno busca es una apreciación y que la gente la vea y diga, pues está lograda, a final de cuentas es lo que es, te conmueve de cierta forma, quede marcada en los anales no sé si va a quedar marcado o no en los anales del cine, pero por lo menos que represente al género de una forma loable para mí eso es lo único que busco de la película, ¿no? Si llega, obviamente, si llega a ser llega a tener una aceptación con más festivales, le va a dar más exposición. Estamos negociando todavía con varias distribuidoras, todavía no estamos en ese proceso, y que la gente la vea, que la aprecie, y bueno, como todo en esta vida es una creación, ya está completada, y ahora estoy trabajando en otros guiones y historias, y bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pavel, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, oye, gracias, Irving, por tenerme. Es un placer poder exponer, sacarla, porque es una película que tiene ya un par de años que terminamos la producción, y es refrescante poder hablar de ella. Me ayuda también para las próximas entrevistas.